Voy a leer, explicar entonces el versículo número 4 que dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Bueno, este es un texto un poquito difícil de explicar porque hay varias interpretaciones. Yo voy a explicar la que yo, con la que yo más me quedo. Hay entre los exegetas y comentaristas y estudiosos, hay varias interpretaciones cuando dicen así, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Ese Espíritu de Santidad, algunos creen que es el elemento espiritual de la naturaleza del Señor Jesucristo, o sea, vamos a decir la santidad propia del Señor Jesucristo. Otros creen que el Espíritu de Santidad está hablando al Espíritu Santo, pero Pablo nunca creo que usó por lo menos el Espíritu de Santidad para referirse al Espíritu Santo, sino decía Espíritu Santo. Por eso que algunos creen que es el Espíritu de la naturaleza humana de Cristo, eh, o contrasta con el elemento físico de Cristo, o su naturaleza divina en contraste con la naturaleza humana. Y otros creen que hablan vamos a decir, de la tercera persona, o sea, del Espíritu Santo. Entonces se dividen. Yo voy a explicar lo que yo creo que es la más correcta. Primero voy a explicar algo. El Espíritu vamos a decir, de santidad, o sea, ya moraba en Cristo antes de su resurrección. Hay muchas confusiones con este texto. No sé si quisieron profundizar alguna vez, pero yo sí. Que fue declarado Hijo de Dios con según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Muchos creen que fue declarado Hijo de Dios cuando Cristo resucitó. Esto es imposible con las Escrituras, porque ustedes si se van a Juan 1.1 van a encontrar que dice que el Verbo ya estaba para con Dios. Entonces Dios no fue declarado Hijo de Dios por hacer las cosas bien. Entonces de esa forma se ganó y pasó a ser un Hijo de Dios. No fue declarado Hijo de Dios por eso, después de la resurrección. Debemos quedar en claro, eso sería ir en contra de toda la doctrina bíblica. Entonces, ya era Hijo de Dios, él ya estaba con el Padre. No podemos decir entonces que fue declarado Hijo de Dios cuando resucitó. No, el Espíritu de Santidad ya moraba en Cristo antes de la resurrección. De hecho mismo, en Lucas 1.35, dice así: en el momento de la concepción, que se acuerda que se aparece a María, el ángel le dice así: le respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vamos a decir, ya moraba el Espíritu de Santidad sobre él. En otro lado, que yo leí la otra vez en Lucas 4.1, dice: fue lleno vamos a decir, del Espíritu Santo. En Lucas 4.1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces Lucas 4.1 dice que ya fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, este espíritu de santidad fue lo que habla ahí, lo que nos muestra. Ahora voy a explicar qué es lo que yo creo, pero fue en sencillas palabras lo que lo resucitó, lo levantó de los muertos, pero ya moraba en Jesucristo. No debe quedar en claro que no fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo porque él vamos a decir, él hizo las cosas bien, se portó bien. No, ya era Hijo de Dios, él ya estaba, con Dios ya participaba, él ya era uno, o sea, con el Padre. Entonces no podemos decir una esencia, un moucio era, si me acuerdo, si no me equivoco, la palabra que pusieron los teólogos en el concilio. Entonces no podemos decir que en ese momento fue, eso nos debe quedar en claro. Entonces Romanos 8 versículo 11 dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, de Jesús, mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos por el espíritu que mora en vosotros. Entonces el espíritu que lo levantó, en tanto sea el espíritu, vamos a decir, vivificador. Ahora voy a explicar un poco sobre este espíritu que lo levantó de los muertos. Mora, vamos a decir, o sea, mora en nosotros, y nosotros tenemos esa esperanza. Nosotros morimos, cuando morimos nosotros vamos a resucitar,
¿Por qué? Porque ahora yo voy a explicar después por qué es tan importante esta doctrina de la resurrección de Cristo. No solo predicar que Cristo murió, sino también que Cristo resucitó. Por ahí el texto da mucho para hablar. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Aunque la palabra está en el plural, no sé si ustedes le prestaron atención ahí, dice de entre los muertos. Se está refiriendo a la resurrección de Cristo, aunque Pablo lo escribió en el plural, resurrección de los muertos. O sea, ¿por qué? Porque ya habían muertos muchos antes de que Cristo. Pero Cristo fue la primicia, la resurrección de Jesucristo. Se está refiriendo, vamos a decir, a la resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué habla? Habla de la victoria que Cristo, la victoria que tuvo Cristo sobre la muerte. En Romanos 6, versículo 14. Romanos 6:9. Romanos 6:9 dice así: sabiendo que Cristo, que habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Entonces, ¿qué sucede? Cristo venció a la muerte y la muerte no se enseñorea más de él. Si nosotros estamos en Cristo, la muerte tampoco se va a enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en él. En Hebreos 2:14-15 dice así: así porque por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Entonces, ¿quién tiene, vamos a decir, el imperio de la muerte? O sea, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Este es el diablo. Ahora, Cristo nos vino a libertar de ese temor a la muerte. Él venció a la muerte. Él tiene la llave del Hades. Entonces, Él ha vencido. Ahora, este espíritu de santidad, voy a hablar un poco sobre esto. No creo que hable de la tercera persona de la divinidad. Yo creo que está hablando de Cristo. Es lo que yo pienso. O sea, la divinidad de Cristo, o sea, el Espíritu Santidad que habitaba en él. Por eso que él pudo... Acuérdense que él fue 100% hombre y 100% Dios. Esas dos naturalezas diferentes. Entonces, ese Espíritu Santidad para mí habla de la deidad, la divinidad de Cristo. No habla de la tercera persona. Aunque... en algunos textos habla sobre eso, pero creo que está hablando de la persona de Cristo, o sea, la santidad de Cristo, por la que él pudo vivir su vida activa y pasiva en todo su ministerio, que Dios el Padre lo capacita eso en su santidad. Creo que habla de eso, de pneuma agiosune. La palabra de pneuma es espíritu y agiosune es santidad. En el sentido ese, se está refiriendo también al principio vivo creador de Dios, actuando en la divinidad también de Cristo, levantándole de los muertos. Y eso se hizo manifiesto con la resurrección. Ahora, cuando Cristo se levanta, ¿por qué nosotros festejamos este día, Daniel, el día del domingo? Nosotros celebramos que Cristo se levantó entre los muertos, y con él también nosotros nos levantamos. Hoy es el día que conmemoramos, no sé si saben, no es el día que yo quiero, es el día en que nosotros conmemoramos de que nosotros somos nueva creación. En Cristo Jesús, una nueva creación, en el sentido que él se levantó y nosotros también que somos una nueva creación, aunque nosotros, la gente no nos vea a nosotros así. Es el día que se conmemora la resurrección de Cristo. Una nueva creación, con él se levantó una nueva creación. Un principio, vamos a decir, ese principio de vida, principio creador de Dios, lo levanta a Cristo. Ese fue el milagro de los milagros, la resurrección. Él fue declarado, vamos a decir, de alguna forma inocente. Se declaró. Yo tenía anotado por acá, yo no me acuerdo en qué papel anoté, pero que era 1 Timoteo 3:15, sí. Justificado, él fue justificado en el Espíritu. Yo tenía que buscar en algún lado en apunte mío, sé que dejé, pasa que tengo tantas hojitas, pero era 2 Timoteo 3:15, a ver si lo puedo encontrar. Bueno, gracias. 1 Timoteo 3:15 dice que él fue justificado en el Espíritu. Ahora se demostró que él era inocente, el justo por los injustos murió, como dice 2 de Corintios 5:19 al 21.
¿Qué es esto que fue declarado justo? Se demostró su inocencia, ¿no? Se demostró que él era el Hijo de Dios cuando él resucita. ¿Mm? En 2 de Corintios 13, versículo 4 dice así: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Porque también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él, por el poder de Dios para con nosotros. Entonces, Cristo vivió por ese espíritu vamos a decir, vivificador de santidad, el poder, vamos a decir, vivo, creador de Dios, que lo levantó, que lo resucitó entre los muertos. Ahora, si Cristo fue levantado, ¿sabes por qué es importante leer esto y entender esto? Porque, amados, si Cristo no fue levantado de los muertos, comamos y bebamos, porque no tenemos ninguna esperanza nosotros. En vano creímos y en vano estamos acá predicando de alguien que murió en un madero. Entonces, tanto ustedes como yo estamos muertos en delito y pecado. No hay esperanza. Vamos a un camino al infierno, pueden hacer lo que quieran de acá en adelante. Pero las Escrituras dicen de que Jesucristo fue levantado de los muertos. O sea, aquellos que están en Jesucristo tenemos esa esperanza. Nosotros somos débiles, pero vamos a vivir con Él por el poder del mismo Espíritu que a Jesucristo lo ha levantado de los muertos. Nosotros también seremos, aunque este cuerpo va a morir, en un momento Dios nos va a levantar y vamos a ser glorificados. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, de predicar al Señor Jesucristo, que fue levantado de los muertos, en el sentido ese. En 1 Corintios 15, 45 dice así: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Bueno, sería largo de explicar este texto y es un poco complicado, pero está hablando, ahí dice que el primero y el postrero, o sea, está hablando. Bueno, no me daría tiempo de explicarlo por los minutos que tengo, pero en él está el espíritu vivificante que dice, voy a leer de nuevo, el último Adán, espíritu que da vida. ¿Qué significa eso? Ese espíritu que da vida, así que Cristo lo levantó en él. Cristo tiene el poder de dar vida a quien quiere. En Juan 11, 25, 26 voy a cerrar con estos textos. El Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos, y así como fue Él levantado, así vamos a ser levantados. Y Él mismo dijo que tiene el poder de dar vida a quien quiere. En Juan 11, 25, 26 dijo así, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Él dijo: ¿crees esto? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Crees esto? Y el versículo 27 dice así, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido en el mundo. Y Él es el Cristo prometido, que yo venía hablando en el principio. Es el Cristo prometido, el que vino a morir por nuestros pecados. Cristo no vino a hacerte las cosas buenas de matrimonio, a darte prosperidad y que todo te haga APP, como digo hace años. No, Él es un Mesías prometido, pero vino a morir por nuestros pecados, a no salvarnos en nuestros pecados, sino a salvarnos de nuestros pecados. En Juan 6, 57 dice así: como me envió el Padre, fíjese esta traducción, como me envió el Padre viviente. Yo, Reina Valera 1060, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come de mí también vivirá por mí. Y en Juan 5:21 dice así: porque como el Padre levantó los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Fíjese que dice que a los que yo quiero, que Jesucristo no le va a dar vida a todo. Cristo no murió por todo. Juan 5:21 dice, así también el Hijo a los que quiere da vida.
lo que Él quiere, a lo que tiene misericordia. Ahora, ¿por qué es importante, voy a explicar de nuevo, hablar de la resurrección, no solo la vida y activa de Cristo y cuántos milagros y todo eso, sino la resurrección, la muerte? Porque quiero que entiendan esto, si no entendieron nada, que con la resurrección de Jesucristo fue la demostración y la prueba de la justicia absolutoria de Dios. En 1 Timoteo, como yo dije, 3:16, fue justificado en el Espíritu, fue una declaración libre de pecado. Se demostró su inocencia. Ahora también, todo cuando yo expliqué de la justificación en una serie, expliqué lo mismo. Nosotros fuimos declarados, lo que estamos en él, absuelto de la culpa. Entonces es importante entender esta doctrina, no solo que Cristo murió, sino que Cristo resucitó, y lo que estamos en él, nosotros tenemos una esperanza, nada nos va a separar de él, aunque nos quiten la vida, nos maten, cualquier cosa que sea acá. Entonces debemos entender esto. Si no se entendió todo lo que estuve explicando, estuve hablando de esto yo. El Mesías prometido, el cumplimiento de la promesa hecha por medio de los profetas, hablaba del Hijo de Dios, que iba a venir a morir a salvar a su pueblo de sus pecados, no a todos, sino a su pueblo. ¿Para qué venía este Mesías prometido? Venía a morir no para darte prosperidad y cosas lindas, sino a salvarnos de nuestros pecados. Ese es el Mesías prometido que iba a venir de David, en cuanto a su naturaleza humana, pero fue declarado Hijo de Dios con poder divino, o sea, cuando se resucitó de los muertos. Entonces no se lo pudo ver bien solo hasta cuando resucitó. Cuando murió resucitó, entonces todos pudieron verlo. Este era el Hijo de Dios. Pero nada, es como nosotros no nos ven como Hijo de Dios. Me ven caminar, soy uno más. El problema es cuando Juan dice, cuando viene recién nos van a ver como hijos de Dios. Amado Padre, le agradecemos por este Señor estudio que pudimos aprender, Señor, de la naturaleza del Mesías prometido. Señor, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Como siempre decimos amén y amén. Amén.